¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas tardes con todos, esperando que todos se encuentren bien, que todos estén bien de salud. Bueno, el día de hoy vamos a continuar en este tema de las células y su reproducción, y además de su división, como lo hemos estado visualizando en estas últimas clases. Para el día de hoy vamos a continuar con este tema que es la reproducción celular, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes tipos de reproducción, un mecanismo que vamos a ver que es muy importante y también algo relacionado con lo que es el cáncer, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver que nos mencionan que la teoría celular dice que todos los seres vivos se encuentran formados por células y eso es lo que yo siempre les he venido mencionando. Y es algo que tienen que tener muy en cuenta, que para que un ser se considere vivo como tal, este debe poseer al menos una célula en su interior. Recuerden bien eso. Para que un ser se considere vivo, este debe poseer al menos una célula en su interior. Si no posee células, si no tiene células, este no lo van a considerar un ser vivo, como es el caso de los virus, ¿verdad? Ya creo que este tema ya nosotros lo hemos tocado, lo hemos rehablado, ya nosotros sabemos que los virus no son seres vivos, ¿ya? Las bacterias sí son seres vivos, las bacterias sí son seres vivos porque estas tienen, en este caso, un momento chicos. Ya, como les mencionaba, las bacterias sí tienen célula. Por lo tanto, sí se consideran como tales seres vivos. Entonces recuerden, la teoría celular tiene el fundamento en el que todos los seres que se consideren vivos deben estar conformados por al menos una célula. Con poseer una sola célula ya es un ser vivo. Ténganlo por hecho. Mientras no tengan célula, no son seres vivos. Bueno, vamos a continuar. En este caso, también nos aplica que estos se dividen en seres procariotas y seres eucariotas, que son las células. Nosotros somos seres eucariotas, que somos seres que hemos evolucionado de las células procariotas, que son las principales. Las procariotas son unicelulares, como es el caso de las bacterias. Y los eucariotes pueden ser unicelulares o pluricelulares. Estos últimos están formados por muchas células que han logrado una cierta especialización formando tejidos, órganos y sistemas. Tomando en cuenta que los seres vivos han desarrollado una diversidad de mecanismos para su reproducción que van a ser tratados dentro de estas clases. Esto es verdad. Si nosotros podemos decir, la célula siempre se va las células, perdón, siempre se van juntando y esta junta va a formar diferentes estructuras. Hay células que se forman para producir los tejidos, células que se forman para producir órganos, células que se forman para producir sistemas y todo esto se va uniendo. Siempre se tiene como una escala. La unión de las células forma los tejidos, la unión de los tejidos forma los órganos y la unión de los órganos forman lo que son los aparatos y sistemas y la unión de aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células da como resultado un ser vivo, o en este caso podemos decir también un ser humano, puede decir un animal, como es el caso de nosotros. Nuestro cuerpo existen miles de millones de células que día con día se van reemplazando. Hay células que van muriendo y nuestro cuerpo las va reemplazando. Obviamente ya cuando llegamos a una edad adulta es que estas células no se reemplazan normalmente, sino que se pierden más de las que se reemplazan. Este es el caso del envejecimiento, que ya las células no tienen una actividad tan grande y comienzan a, en vez de, como es ahorita, que ahorita
reemplazamos más que las que perdemos. Bueno, hablando en el caso de los jóvenes particularmente, niños, todos estos. Es por eso que van creciendo, pero ya una vez que las células, pongamos el caso, digamos que el tope máximo de crecimiento de un ser vivo es a partir de es hasta los 30, 35 años, ¿ya? Desde ese punto, ya las células no trabajan de la misma forma que trabajaban cuando uno era más joven, cuando era más niño. Obviamente, recuerden que con el paso de los años uno va creciendo, se va haciendo más grande, las características de nuestro cuerpo van cambiando. Y bueno, si esto fuera sin fin, seríamos una especie de superhumanos, super gigantes. Pero obviamente por nuestra biología, por nuestra anatomía y por las condiciones que estamos en el planeta, llegamos hasta un tope máximo donde ya las células no se regeneran con demasiada facilidad. Muchos factores intervienen en ello, como les digo, las condiciones climáticas, las condiciones ambientales, nuestro cuerpo, cómo ha sido construido estructuralmente y también el caso de cómo hemos llevado nuestra vida. Recuerden que hay células las cuales no se regeneran, como son las neuronas. Y estas neuronas las perdemos cada que tenemos un mal golpe en la cabeza, tenemos vicios como el alcohol, drogas. Todas estas neuronas se van perdiendo y son neuronas que no se van a regenerar de manera rápida. Según estudios, dicen que aproximadamente perdemos miles de neuronas, de las cuales se regeneran el 3, 4, 5%, que es muy poco en comparación a lo que se pierde. Es por eso que ya cuando las personas llegan a una edad adulta, presentan problemas de Alzheimer, problemas de memoria, debido a que todas estas neuronas son las que ayudan a los recuerdos, ayudan a la memoria, a los conocimientos. Es por eso que van perdiendo, obviamente dependiendo el tipo de vida que ha llevado esta persona. Y bueno, hablando particularmente ya de las células en general, del desarrollo de nuestro cuerpo, ya a esos 35, 40 años, ya la persona no se desarrolla más, ¿verdad? Ya la persona comienza en una etapa de crecimiento. Es decir, que ya las células que se pierden, porque siempre se pierden células, no va a ser la misma cantidad que las que se recuperan. Y esto va a ir bajando, bajando. Por lo tanto, la calidad tanto de nuestros órganos, tejidos, piel, ustedes notan que va decreciendo. Ya una persona de unos 60, 70 años no va a tener la piel lisa, ya no va a tener su cabello con el color que lo tenía antes, sino que ya va a estar en color blanco, la piel un poquito más arrugada, ¿verdad? Son características de los seres vivos y todo esto es gracias a las células, porque ya las células no se reproducen de una manera normal, como les he mencionado. Y bueno, como les mencionaba, nosotros somos seres eucariontes y nosotros estamos formados por miles de millones de células. Entonces vamos a ver el ciclo celular. Tenemos que tener en cuenta y bien interiorizado que los seres vivos crecen, se reproducen porque sus células se multiplican. Estas células tienen su propio ciclo vital, conocido como el ciclo celular. Durante una de las etapas de este proceso, denominado división celular, se originan dos células hijas, donde cada una recibe una copia del genoma, es decir, de la totalidad de la información genética de su especie, lo que le permite continuar con su ciclo de vida. De esta continuidad depende el crecimiento y el desarrollo de los organismos. Es decir, estas células pasan siempre replicándose, replicándose. Incluso mientras nosotros estamos hablando, es muy probable que haya un grupo considerable de células que se encuentren haciendo este ciclo celular, que más adelante vamos a ver cómo se van a llamar, que es como mitosis y meiosis, que son los más conocidos. Entonces, estas células se comienzan a dividir, 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 perdón, a multiplicar, 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 y a las células que se consideran viejas, entre muchas comillas, ya se van muriendo. Déjenme ver si les encuentro un video acerca del ciclo celular, para que vean, ciclo celular, para que vean más a fondo cómo es esto. Pero algo súper corto, no quiero algo de más de 3 minutos. Denme un ratito.
Ya, ahí les compartí un video y encontré uno muy bueno. Ya, aquí tenemos a una célula madre, por así decirlo. Ya, aquí tenemos cómo se van dividiendo. Ya, así más o menos es como se produce la división, el ciclo celular, que es como se van dividiendo estas células. Entonces, como les mencionaba, iban a compartir toda la genética de la especie que le va a permitir continuar con este ciclo de vida. Y de esta continuidad, como se mencionaba, va a depender del crecimiento y el desarrollo de los organismos. Tomando en cuenta que, a diferencia de las células eucariotas, en las procariotas no existe un núcleo celular que contenga al genoma, por lo que la división celular es como tal más sencilla. En los eucariotas, el proceso de división se da en dos etapas, como lo es la interfase y la mitosis o la fase M. Vamos a ver, entonces, interfase. La interfase, antes de entrar a la mitosis, esta etapa es la más prolongada, donde se llevan a cabo actividades metabólicas previas a las divisiones celulares. En este periodo suceden en este caso cambios importantes de preparación para la división celular. La interfase comprende de tres fases, la G1, S y también la G2. Bien, vamos viendo la mitosis. La mitosis, o también llamada fase M, es la etapa de la división celular que ocurre en las células, perdón, en células somáticas. En ella, los cromosomas son separados para formar dos núcleos idénticos que serán repartidos en dos células hijas. La mitosis se divide en cuatro fases, como es profase, metafase, anafase y telofase. Ya, estas son las cuatro fases de la mitosis. Además que en la investigación que ustedes hicieron o taller, la semana pasada también las tuvieron que haber encontrado o mencionado, que era profase, metafase, anafase y telofase. Es bastante sencillo entender cómo se dan estas mitosis. En este caso, la fase de la mitosis nosotros las podemos recordar con estas palabras. Por ejemplo, yo me las aprendí con el caso de pro-meta-anatelo, tomando en cuenta que cada uno de ellos tiene, en este caso, la palabra fase al final. Bueno, tenemos que la primera fase es la profase, que se da en la mitosis. A ver, chicos, un ratito, por favor. Ya, entonces como les mencionaba, es la etapa en la que se presenta la deseparación de la membrana nuclear. Los dos centriolos buscan, en este caso, los extremos opuestos de la célula y a partir de ellos empieza a generarse una red de microtúbulos denominado uso acromático o también uso mitótico, que más adelante les permitirá el desplazamiento de los cromosomas. En la segunda etapa, conocida como la metafase, es la etapa en la que los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. El movimiento de los cromosomas se da a través del uso acromático o el uso mitótico que se daba en la profase, que se une a cada cromátida hermana. En el microscopio, esta fase se identifica cuando los cromosomas forman
una línea central en lo que es la célula. La telofase. La telofase es el momento de separación de las cromátidas hermanas por el centrómero. Cada una de ellas se dirige a un extremo opuesto de la célula y se generan dos conjuntos idénticos de cromátidas a cada lado. Se empieza, ya como les digo, se empieza en este caso un proceso en el que la célula se fragmenta en dos partes similares. Tenemos que la telofase como tal se va a caracterizar por la deseparación del uso mitótico, la aparición también de una membrana nuclear que envuelve a cada grupo de cromátidas y a partir de ese momento estas se consideran cromosomas completos. La célula sigue rompiéndose por la mitad y se da la separación completa del citoplasma, que esta va a dar origen a dos células hijas, idénticas con su respectivo núcleo. Este proceso de división citoplasmática se lo conoce como citocinesis. Tomando en cuenta que en las células, las vegetales, cuya característica general más importante es la presencia de lo que es la pared celular. La citocinesis se identifica en forma de una placa que comienza a separar el citoplasma y que finalmente da lugar, en este caso, a las células como tal. Bien, ahora vamos a ver acerca de la división celular y también lo que es el cáncer, que está muy relacionado a esto. Tenemos que el estudio de la división celular que produce el cáncer se lo conoce como oncogénesis, donde una célula puede volverse cancerosa cuando se produce una alteración de su material genético que repercute en una división celular descontrolada. Entonces, básicamente nosotros decimos que el cáncer se produce cuando hay una mala mitosis. Cuando falla la mitosis, es el momento en que se comienza a producir el cáncer, porque es una mala formación de las células. Tenemos que una célula puede volverse cancerosa cuando se produce una alteración en su material genético, que repercute en esta división descontrolada. Las células tumorales no son diferenciadas, es decir, son inmaduras y no ejercen su función natural. Es por eso que este proceso acelerado como tal de división celular produce tumores que podrían ser benignos o malignos, conocidos como cáncer. Tomando en cuenta que los tumores benignos no se esparcen hacia otros órganos y no ponen en peligro a la vida como tal de las personas. Y bueno, por el lado contrario tenemos en este caso a los tumores malignos, que estos sí invaden a otros órganos, que se lo conoce como metástasis. Y también atentan contra la vida. Se describen en este caso factores físicos, químicos, genéticos o biológicos como causas del cáncer. Por lo general, y aquí hablando básicamente específicamente, perdón, del país, la mayor parte de esto se da por los productos químicos, más que todo por los químicos que muchas veces se suelen generar en diferentes actividades industriales y que no tienen, en este caso, el cierto control, como es particularmente en las industrias, llámese cervecera, llámese de la pintura, ¿verdad? De construcciones, de todo esto puede producir, o bueno, y también los que trabajan en laboratorios pueden llegar a producir cáncer debido a que se trabaja con materiales que son propensos a la malformación de las células. Es por eso que siempre en estos trabajos, y bueno, ahora último, se recomienda un tipo de protección especial para que éstas no atenten contra el personal, ¿verdad? Si nosotros hoy en día hacemos un testeo de cuántos de nuestros conocidos tienen cáncer y cuántos hace unos 20, 30 años atrás lo tenían, vemos que el número ha aumentado considerablemente, ¿verdad? Recuerden que el cáncer no se produce de la noche a la mañana, sino que este lleva su proceso
de formación. Igual nuestro cuerpo siempre está tratando de combatir estas malformaciones, pero ya llega un momento en el que debido a la excesiva exposición a dicho material, a dicha actividad, ya nuestro cuerpo no soporta más y se comienza a desarrollar. Entonces, es por eso que quizás en los próximos 20, 30 años ya no sea tan común debido a las implementaciones que van teniendo las industrias a la seguridad, a la bioseguridad y a la protección del personal, a los riesgos que esto puede llevar a, en las diferentes actividades, como les menciono, como tal en las industriales, porque el cáncer tiene diferentes factores que pueden llegar a inducir en ellos. Muchos de ellos también puede ser genético, obviamente, biológicos, ya en este caso hablando de la exposición de microorganismos que pueden llegar a causarlos. Y asimismo tenemos los factores que les he mencionado, químicos, físicos, genéticos o biológicos, que son las causas más comunes. También, además, son muchas sus formas de presentarse. Sin embargo, el factor común es la alteración al ciclo celular. Como les menciono, una malformación de las células puede ocasionar lo que es el cáncer, las células cancerosas. Tenemos que el 90% de los carcinomas se originan en las células espinales, debido a que este tejido tiene la capacidad de regenerarse fácilmente. Por lo tanto, están más tiempo en proceso de división celular. El cáncer de piel es más común, que es el que se origina en las células basales de las zonas de la cara y cuello, que son las más expuestas al sol. Este tipo de cáncer crece lentamente y es poco probable que se propague a otras partes del cuerpo. Las personas también tienen genes supresores de células cancerígenas que bajan su actividad y los organismos afectados generan tumores. Por ejemplo, estudios han demostrado que la ciclina D es una proteína reguladora del ciclo celular y que los trastornos alimentarios graves favorecen al cáncer gástrico y de esófago por una disminución severa de lo que es el zinc. La detección temprana de tumores permite hacer tratamiento más eficaz, pero no todos los cánceres dan síntomas desde el inicio, por lo que pueden pasar desapercibidos hasta etapas mucho más avanzadas. Hay que tomar en cuenta que también existen varios tratamientos para el cáncer y mencionamos algunos, por ejemplo, cirugía, cuando se extirpa el tumor, la quimioterapia, que es el uso de fármacos para destruir las células tumorales, la radioterapia, que es uso de altas dosis de radiación para destruir las células cancerígenas, la inmunoterapia, que es el tratamiento que ayuda al sistema inmunológico a combatir el cáncer y el trasplante de células madres, que se usa para reemplazar células madres de la sangre. Bien, entonces esto es con respecto a cómo se da, en este caso, el cáncer en este tipo de células. Ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es la división de las células sexuales. Tenemos que en los diferentes grupos de seres vivos se presentan células sexuales que no se multiplican por mitosis. Son en este caso los gametos que se producen por un proceso en el que sucede la reducción y recombinación de material genético que da origen a las células distintas al inicial. En cuanto a la cantidad de cromosomas y a su contenido de ADN, el proceso de generación de gametos se lo conoce como la meiosis. No confundir con la mitosis. Este es meiosis. Tomen en cuenta que la meiosis es un tipo de división celular que consiste en dos turnos de divisiones nucleares consecutivas que dan origen a cuatro células diferentes entre sí y distintas de la inicial. En este caso, la meiosis produce la diversidad genética necesaria para la adaptación de los organismos o ambientes dinámicos. Tenemos la primera división de la meiosis, o también conocida como meiosis 1, es que esta incluye las etapas de profase 1, metafase 1, anafase 1 y por último la telofase 1. La anafase 1, en esta los cromosomas ya duplicados comienzan a hacerse visibles
por la condensación y la desaparición de la membrana nuclear. Durante esta fase, los cromosomas homólogos, cuya información es similar pero no idéntica, se acercan e intercambian algunas porciones de ADN entre sus cromátidas, que es un proceso denominado como sinapsis y entrecruzamiento, respectivamente. Durante el entrecruzamiento se produce lo que es la recombinación genética, como es el caso de la metafase 1, en el cual los cromosomas recombinados son arrastrados por el uso acromático hacia el ecuador celular y dispuestos de manera aleatoria. La anafase 1 tenemos que los cromosomas homólogos son alejados y dirigidos hacia los polos opuestos sin que las cromátidas hermanas se separen. Así, la mitad del total de los cromosomas migra hacia el polo y a la otra mitad hacia el otro. Adicionalmente, perdón, comienzan a adherirse a las células para iniciar la citocinesis. Y por último, la telofase 1, en esta la membrana nuclear, se forma alrededor de cada grupo de cromosomas ubicados en los polos de la célula. El proceso de la citocinesis culmina y se generan dos células hijas, cada una con la mitad de material genético de la célula progenitora. En algunos casos, la citocinesis puede no ocurrir al terminar la telofase 1 y se da comienzo directamente a lo que es la segunda división. Y bueno, chicos, esta de la segunda división lo vamos a ver dentro de la siguiente hora. En este caso les voy a tomar la lista. Un momento, por favor. Regálenme unos minutitos para dejar programado aquí.